vez sea que ya me estoy poniendo un poco viejo, pero eso me pasa varias veces esta semana con las llaves del carro. A veces buscaba las llaves y cuando miraba a mi alrededor me frustraba. Buscaba por todo el parte y cuando no lo podía encontrar, la primera persona quien pienso que lo tocó fue Lidia. Y si no fue Lidia, fue los perros. Y comienzo a culpar a personas en mi mente. Pero luego llega a un punto que en mi frustración le pido a Lidia, Lidia, ¿has visto mis llaves? Lidia viene en la sala o donde sea que estoy y me dice, tus llaves están frente a ti. Y a veces me siento como un tonto. He estado buscando y buscando y aquí he estado esas llaves todo el tiempo. No pude verlas, aunque lo haya buscado mucho. Estaba ciego. Y en un sentido más grande también, podemos ser así espiritualmente. En esta lección, Jesús habla de la ceguera de su generación e insta a sus discípulos a asegurarse de verlo a Él y a su reino. Quiero que lean conmigo en Lucas capítulo 11, versículos 29 al 36. Y dice así la palabra de Dios. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirle, esta es una generación malvada. Pida una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninavitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es como una lámpara a nuestros pies. Nos guía, nos instruye y nos ayuda a verte a ti más y más claro. Padre, te ruego, Señor, que hoy en esta mañana tú hables a tu pueblo. Tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Abre ojos espirituales hoy en este día. Y que cada uno de nosotros te podamos verte a ti más claro. El que tenga oídos, que escucha lo que el Espíritu tiene que decir. Y en tu nombre oramos. Amén. Antes de comenzar, quiero brindar algo de contexto. En el pasaje anterior, Jesús sanó a un mudo, expulsando a un demonio. ¿Se recuerdan? Fabio lo predicó la semana pasada. Y todos reconocieron que se había producido un milagro y quedaron asombrados la multitud. Sin embargo, en los versículos 15 y 16 muestran dos grupos de personas que podrían haber respondido mejor a Jesús. Podemos referirnos a ellos como los acusadores, aquellos que solo critican todo lo que Jesús está haciendo, y también los escépticos, aquellos que dudan en todo lo que Jesús está haciendo. Los acusadores eran las autoridades religiosas que decían que solo por el poder de Satanás Jesús hacía estos milagros. Que el príncipe de los demonios, Jesús podía expulsar demonios con tanta facilidad.
Y en respuesta, Jesús expuso su lógica defectuosa y luego explicó la naturaleza de dos reinos opuestos. Y si una persona pertenece al reino de Satanás o al reino de Dios, depende internamente de cómo responde a Dios. Jesús dijo, dichoso bien, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y le obedecen. ¿Cómo sabes si eres parte del reino de Dios? Escuchas su palabra y lo pones en práctica. Y en el pasaje de la semana pasada, Jesús se dirigió principalmente a los acusadores. Pero en el pasaje de hoy, veremos a Jesús dirigir su atención a los escépticos, aquellos que dudaban. Pero antes de llegar a ellos, noten que en el versículo 29, Lucas nos informa que la multitud aumentaba, crecía la multitud. Ahora preguntemos, ¿por qué aumentaron las cifras? Bueno, Jesús acaba de hacer un milagro. Las personas por naturaleza somos curiosos. Algunos creen, otros no, y fue así como empezaron a seguirle todo tipo de personas. Entre la multitud, algunas personas realmente necesitan ayuda y otros verdaderamente vinieron a escuchar a Jesús. Pero al mismo tiempo, algunos vinieron a criticar, mientras otros vienen a verificar si Jesús es quien dice ser. Y Jesús notó que la multitud que lo seguía aumentaba. Y en lugar de alabar o quedar impresionado por el crecimiento número de seguidores, Jesús dijo, esta es una generación malvada. Decir, esta es una generación malvada, mi querido hermanos, puede llevar a muchas gentes a abandonar rápidamente un servicio. Cualquier pastor estaría de acuerdo en que si deseas hacer crecer su congregación rápidamente y hacer que la gente siga viniendo, predique sermones que le hacen a las personas sentir bien. Si quieres una gran multitud, predique de prosperidad, predique que tú eres una buena persona, predique que tú puedes ser mejor. Cualquier predicación, mi querido hermanos, que evite abordar el pecado, no es una predicación fiel. Dios no sana simplemente consolando a los pecadores. Él sana confrontando y eliminando el cáncer del pecado, transformando a las personas de manera gradual, pero efectiva. Y lamentablemente, mucha gente prefiere oír que son buenas personas. El pastor de una mega iglesia, no voy a mencionar su nombre, él dijo esto, y escuche, él dijo, la gente está cansada de oír hablar del pecado en su vida. Ellos también necesitan escuchar sobre la alegría que hay afuera. Mis queridos hermanos, yo no niego que necesitamos escuchar acerca del gozo que Cristo nos da. No lo niego. Pero no hay gozo si tratamos de acercarnos a Dios sin confrontar nuestros pecados. No podemos tener paz, porque el pecado nos mata, el pecado nos hace sufrir. No puedes tener verdadero gozo si no hay arrepentimiento. Por esa razón, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, escuchen lo que dice. Porque llegará el tiempo, lo cual yo creo que ya estamos en esos tiempos. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, escuchen, sus deseos. Llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Mi querido hermano, si tú has venido a escuchar algo, déjame decirte, en esta iglesia tú vas a escuchar pastores predicar del arrepentimiento. Vas a escuchar pastores proclamar de la gracia y misericordia. Y perdóname si a ti no te gusta, pero no estamos aquí a agradecer a nadie. Estamos aquí a agradecer al Padre. Oro y yo espero que ustedes oren por nosotros como pastores y como iglesia, no para satisfacer los oídos de la congregación, sino para que predique la palabra tal como es. Jesús no estaba tratando de agradarle a nadie, ni de complacer los oídos de la multitud. Él llamó a esta generación
malvada. ¿Fue toda esa generación malvada? No. Una vez más, mucha gente entre la multitud vino y dieron sus vidas y creyeron en Jesús. Algunas personas fueron salvos. Entonces, ¿por qué Jesús diría tal cosa? Bueno, fíjese que continúa diciendo, esta es una generación malvada. Piden una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Los líderes y gran parte de la población ignoraron o resistieron activamente a Jesús. De hecho, era una generación malvada. Y los judíos exigieron una señal de Jesús para probarlo, pero se negaron a ver los milagros que ocurrían ante sus propios ojos. Y Jesús, quien conoce la mente y el corazón de cada persona, sabía que ni siquiera que 100 miles de milagros serían suficientes. No importa cuántos milagros hacía Jesús, la gente iba a dudar y la gente iba a criticar. Y mis queridos hermanos, Jesús llamó esto mal. Es malvado negar quién es Jesús y desconfiar de su palabra y luego culpar a Jesús por su incredulidad, diciendo que no demostró ser suficiente. Jesús ya ha demostrado mucho para nosotros. Y el que no quiere creer es porque no quiere creer. Y Jesús no se limitó a mostrar tantas señales. Hasta ahora en el relato del Evangelio de Lucas, Jesús expulsó demonios, Él curó a los enfermos, Él limpió a un leproso, permitió caminar a un paralítico, restauró a un hombre con una mano seca, resucitó a un hijo muerto, curó a una mujer que sangraba durante 12 años, resucitó a la hija de Jairo. ¿Qué milagros no ha hecho Jesús? Y los judíos acaban de ver a Jesús sacar un demonio. A un hombre que no podía hablar. Pero ninguno de estos señales los había convencido. No era suficiente para creer en Él. Ahora me pregunto, ¿fue pecado que buscaron un señal? No, necesariamente. El propósito de buscar una señal es validar a una persona y su enseñanza. Entonces, ¿cuál fue su pecado al buscar una señal? Su pecado fueron corazones rebeldes y impertinentes. Tenían curiosidad por ver a Jesús realizar milagros, pero no se arrepintieron por sus pecados. Querían ver un buen espectáculo, querían ver un buen show, pero se habrían apresurado a explicar cualquier señal que Jesús realizara porque no estaban dispuestos a seguirlo. En otras palabras, su problema no fue la falta de pruebas, su problema fue la falta de arrepentimiento. No querían reconocer a Jesús como Dios. Por lo tanto, Jesús le dice que no se le dará más señal que la de Jonás. En los versículos 30 al 32, Jesús le dará 2 ejemplos para ayudarlos a ver cuán malvados son esta generación. Y el primer ejemplo que él da está en el versículo 30. Y él dice, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La multitud quería una señal y Jesús declara que no se darán señales adicionales porque Él es la gran señal. Y veremos el motivo, el por qué Jesús menciona a Jonás. Jonás, si recuerdan, y si fueron a su célula, Jonás es un profeta elegido por Dios. Él tiene la tarea de predicar el arrepentimiento en Nínive, el capital de Asiria. Y si se recuerda bien, Asiria son los enemigos de Israel. Y Dios le ordena a Jonás a ir a predicar a sus enemigos, a ir a predicar que los judíos detestaban. Y Jonás dijo, no quiero ir. Por lo cual Jonás se va huyendo de Nínive y desea ir a Tarsis. Y Tarsis está en España. Estamos hablando 2.500 millas de Jopa. Estamos hablando alrededor de 3.000 millas. Está yendo a la otra parte del mundo, lo más lejos de Nínive.
Y como resultado, por desobedecer a Dios, Dios provocó una gran tormenta. Y Jonás reconoció su culpa y fue arrojado por la borda y un pez grande se lo traga. Permanece en el vientre del pez durante 3 días antes de ser vomitado en la orilla. Y Jonás, de mala gana, va a la ciudad de Nínive, predica acerca del arrepentimiento y todo el pueblo de Nínive se arrepiente ante Dios. Y Dios no destruye a Nínive. Y Jonás está descontento. Ahora, ¿cuáles son las similitudes y diferencia entre el ministerio de Jesús y de Jonás? ¿De qué manera se dio la señal de Jonás a la generación de Jesús? Porque ambos hombres predicaron y la gente se volvió a Dios y se arrepintieron. Pero la predicación probablemente no sea la señal de predicación. El punto de comparación parece ser los 3 días de Jonás en el estómago del pez y la muerte y la sepultura de Jesús en el sepulcro para resucitar al tercer día. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice esto: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. La señal de Jonás es la señal de la resurrección. Jesús está diciendo: ustedes verán quién soy yo el día que yo me levanto. El paralelo con Jonás es evidente en la experiencia del profeta de morir y pasar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y vale la pena considerar la condición de Jonás después de esa terrible experiencia. Porque muchas personas piensan que cuando Jonás salió limpio. Pero mi querido hermanos, piensen por un momento. Cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, imagínense el ácido que comenzó a quemar su pelo. Imagínense el olor por estar 3 días y toda esa comida que comía. Su piel se tuvo que cambiar de color. Se parecía como Michael Jackson, un poco blanquito. Piensa por un momento. Y cuando él sale, el estado de Jonás es totalmente diferente. Y el estado de Jonás sirvió como testimonio del severo juicio de Dios contra el pecado y de su misericordia y capacidad para rescatar a los pecadores de la muerte. Jonás había desobedecido el mandato inicial de Dios de ir a Nínive y ser tragado por el gran pez. Fue su castigo por ese pecado. Sin embargo, cuando se arrepintió, Dios le mostró misericordia. Dios todavía le dio vida y Dios le dio una oportunidad para ir a predicar a Nínive. Jonás se convirtió así en una señal por los ninivitas del severo juicio de Dios sobre los pecadores y de su capacidad para salvar a los que se arrepienten. Y así como la salida de Jonás del vientre del pez, después de 3 días afirmó su papel como profeta y la verdad de su mensaje de juicio, la resurrección de Jesús después de 3 días afirma su identidad como Hijo del Hombre y la verdad de su mensaje de salvación. Y Jesús continúa diciendo, y él da un segundo ejemplo, usando a Salomón. Y él dice en el versículo 31, la reina del sur se levantará en el día de juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande, a uno más importante que Salomón. En Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 12, ¿se recuerdan lo que Salomón le pidió a Dios por sabiduría? Y Dios le concedió y Dios le dio sabiduría. Sin embargo, Salomón fue el hombre más sabio de todo el mundo, de toda la tierra, por lo cual su fama se extendió a toda región. Y en Primera de Reyes, capítulo 10, su fama llegó a una reina, la reina del sur. Y esta reina, y quiero que lo vean, no creo que lo tengo aquí está.
Y aquí está Jerusalén, aquí está el rey Salomón. Su fama extendió por todas partes. Y aquí está el reina del sur. No, la reina del sur, cuando escucha y se enteró de este hombre que era sabio, ella viajó de su país hasta el norte. Estamos hablando que viajó alrededor de 1000 millas para ir a ver a este hombre que todos hablaban. No, me pongo a pensar en esto porque esta reina hizo un largo viaje. Esta reina hizo un viaje de nuevo de 1000 millas. Esto no era cualquier viaje. Su vida está en peligro. Esto costaba mucho dinero. Y está perdiendo en un cierto aspecto. ¿Qué pasa si llega y no es verdad lo que escucha? Puede estar perdiendo su tiempo. Y 1 de Reyes capítulo 10 versículo 1 nos dice que ella fue, cuando se dio cuenta, se fue para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Ahora, no lo hizo por cinicismo, sino de manera honesta. Después de ponerlo a prueba, ella concluye que todo lo que había oído acerca de su sabiduría era verdad. Escucha lo que ella tiene que decir en 1 de Reyes capítulo 6 al 9. Ella dice, entonces ella le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni siquiera la mitad. Y tanto en sabiduría como en riqueza, superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Y en su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Ahora bien, escuchen esto. ¿Por qué Jesús menciona al rey? ¿O por qué Jesús menciona a Jonás? ¿Y por qué Jesús menciona a la reina del sur? Él está contrastando cuánto más privilegiados son los judíos de esta generación malvada en comparación con estos gentiles paganos, los no judíos. Piensen por un momento, mis queridos hermanos. El pueblo judío no creía en Jesús. No estaban dispuestos a aceptar los milagros que Él estaba haciendo. No estaban dispuestos a escuchar sus palabras. Pero aquí tenemos una reina del sur, de otra nacionalidad, y ella está dispuesta a viajar 1000 millas para escuchar de un rey que nunca había visto, que nunca había escuchado, y ella está dispuesta a hacer el sacrificio para verle a él. Y ella no es una judía. Jesús está tratando de decir, ¿cómo es posible que un gentil, alguien que no conoce, está dispuesto a sacrificar tanto para ir a ver al rey Salomón? Y Jesús, quien es el rey de reyes, se descendió de su trono. Usted no tuvo que ir a él, él vino a ti. Y aunque él vino a ti, tú todavía no estás dispuesto a confiar en él. No, y piense por un otro momento. El pueblo de Nínive escuchó la predicación clara y sin compasión de un profeta sin ni siquiera presenciar de primera mano la señal de Jonás. Ellos no vieron a Jonás salir del vientre del pez. Pero ellos creyeron y confiaron. Y aunque no lo vieron con sus propios ojos, ellos dijeron, este hombre es verdadero. ¿Y cómo es que los no judíos, que los gentiles, los enemigos, cómo pueden creer sin ver? Mis queridos hermanos, mientras que los judíos tuvieron a Jesús allí haciendo milagros y todavía no estaban dispuestos a confiar. Asimismo, mis queridos hermanos, los judíos tenían acceso a importantes privilegios y ventajas espirituales de los gentiles que no tenían.
Piénsalo por un momento. Los gentiles no tenían el Tanakh. Los gentiles no tenían la Biblia del Antiguo Testamento, pero los judíos sí. Y aunque ellos estudiaron la palabra de Dios, no fue suficiente para ellos. Los judíos tenían un sistema de sacrificio. Ellos ofrecían sacrificios a Dios todas las veces que iban al templo. Y ellos pedían perdón a Dios cada vez que iban al templo. Pero no están dispuestos a reconocer sus pecados. Ellos esperaban por el Mesías. Y cuando el Mesías iba a llegar, iba a hacer milagros y ciertas cosas iban a pasar. Y Jesús es el Mesías que viene y está haciendo estos milagros, está sanando a los enfermos, está abriendo los ojos, los cojos, y todos pueden moverse y están siendo restaurados, están sacando demonios, y nadie cree todavía. Al final del relativo del Evangelio de Juan, Juan dice que Jesús hizo también muchas otras cosas. Mis queridos hermanos, no solo tenemos ciertas partes del ministerio de Jesús. Imagínense cuántos otros milagros nosotros no sabemos. Y noten lo que dice Juan. Él dice, tantas que si se escribiera cada uno de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Había tanto milagro que Jesús hizo que ningún libro puede contener todo lo que Jesús hizo en sus 3 años de ministerio. Mis queridos hermanos, el punto principal es que Jesús realizó muchos milagros, pero los que dudaban todavía no creían. En última instancia, no se trataba de los milagros en sí. A pesar de sus intentos de convencerse de lo contrario, el verdadero problema era la condición de sus corazones. No querían creer en Jesús. Simple y punto. Y mis queridos hermanos, Jesús le dice, si los gentiles, los asirios y los etíopes respondieron con alabanza y arrepentimiento a pesar de que recibieron muchos menos de lo que ustedes han recibido, entonces ustedes son más merecedores de juicio. Es más, estos creyentes gentiles serán quienes los juzgarán en el último día. Jesús le está diciendo a los judíos que los gentiles en el último día van a ser aquellos que le va a juzgar. ¿No se pueden imaginar cuánto furor eso causó? Los judíos dijeron, ¿cómo es posible que nuestros enemigos nos van a juzgar? ¿Estás loco? Tú no eres un verdadero judío, porque los judíos saben que somos nosotros que le va a juzgar a ellos. Y Jesús dice, no, ustedes sin embargo van a recibir consecuencia por su incredulidad. Y estos gentiles van a estar sentados y van a estar en mi presencia. Mis queridos hermanos, ¿cómo podría Jesús compararlo con los gentiles? Curiosamente, en lugar de detenerse a reflexionar sobre las implicaciones de sus palabras, solo parecieron crecer en la ira y a medida que pasaba el tiempo. ¿Sabes? La cosa más triste de este pasaje es que ningún judío, los líderes religiosos, nunca pusieron a pensar, ¿sabes? Jesús tiene un punto, tiene razón. ¿Sabes? Probablemente debemos de considerarlo, debemos escuchar su mensaje. No, ¿sabes lo que sucedió? Ellos se enojaron más con Jesús, hasta el punto que llegaron a matarlo y crucificarlo en la cruz del Calvario. Ellos no reconocieron su necesidad de un Salvador. La verdadera naturaleza del individuo que se encontraba ante ellos y el hecho de que Jesús era divino, cualidades que lo diferenciaban incluso de Salomón y Jonás. Jesús dijo, ustedes no reconocen, pero yo soy más grande que Jonás y yo soy más grande que Salomón. Ustedes no saben quién está delante de ustedes. Y por esa razón Jesús cuenta una breve parábola en los versículos 33 al 36. Y él dice en el versículo 33, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con una vasija, sino para ponerlo en un candelero.
a fin de que los que entran tengan luz. Y Jesús pasa de su crítica de la maldad de su generación a una discusión sobre la luz y las tinieblas. En el contexto actual, Jesús acaba de comparar su predicación con la de Jonás y Salomón, y él declara que aquí hay alguien mayor que Salomón y aquí hay alguien mayor que Jonás, y Jesús es representado como una lámpara que ilumina las vidas de aquellos con ojos sanos mientras está cubierto por aquellos con ojos defectuosos. Y escucha lo que dice el versículo 34. Sin embargo, la recepción de su verdad depende del carácter de quien lo recibe. El versículo 34 son palabras que debemos escuchar cada uno. Dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si son malos, todo tu ser estará en la oscuridad. A menudo pensamos que las lámparas proporcionan luz para que otros la vean. Pero Jesús presenta una perspectiva diferente. Jesús dice, Él compara los ojos del cuerpo con lentes que iluminan el cuerpo mismo. Ahora, esta idea no es científica, sino algo espiritual. Jesús y su palabra son la luz exterior. Y cuando tus ojos espirituales están sanos y puedes ver y recibir la verdad de quién es Jesús y lo que significa su palabra, te transformará completamente de adentro hacia afuera. Cuando tus ojos son bien y tú puedes ver claramente quién es Jesús, Jesús te cambia y te transforma. Pero el problema es si tus ojos no funcionan y si tus ojos espirituales no pueden ver a Jesús, estás en la oscuridad. Y no importa cuánto tú dices que puedes ver, todavía no puedes ver la luz. Es importante recordar, mis queridos hermanos, de que no debemos asumir que nuestra percepción es siempre precisa. Y quiero que por favor me escuchen, porque hay muchas personas probablemente en esta sala, incluyéndome a mí, que creen que estamos en la luz. Y hay muchas personas que creen que tienen ojos buenos, pero sin embargo pueden tener ojos malos. Y Jesús dice algunas palabras, y si no han escuchado nada, por favor escuchen esto. En el versículo 35 Jesús dice, asegúrate de que la luz que crees tener no seas oscuridad. Los fariseos y los religiosos, ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que ellos estaban caminando con Dios, por lo cual le llaman a Jesús el príncipe ¿de qué? De la oscuridad. ¿Cómo puede él sacar demonios? Él lo hace porque él es parte del equipo de Satanás. Ellos pensaron que ellos estaban viendo claro. Y Jesús dice, ustedes están mal. Y hay muchas personas que creen que están bien, pero en realidad están ciegos. Y Jesús dice la palabra asegúrate. Asegúrate es decir, contemplar y reflexionar. Cada persona aquí, en este mañana, en este día, debe de analizar su vida. Porque hay muchos que creen que están en la luz, pero en realidad están en las tinieblas. Hay algunos que creen que están viendo con ojos de luz, pero en realidad están ciegos. Y cada uno de nosotros debería evaluar honestamente nuestra visión espiritual. ¿Están mis ojos espirituales claros? Es importante tener en cuenta que si crees en Jesucristo, no estás espiritualmente ciego. Sin embargo, incluso con vista espiritual, no tenemos una visión perfecta. Debemos de entender algo, mis queridos hermanos. Aunque nosotros creemos en Jesucristo, cada uno de nosotros estamos siendo transformados cada día. Ninguno de nosotros hemos sido liberados de la oscuridad completamente todavía. En un cierto aspecto, quiero que vean esto. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice,
Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos a cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En nuestro estado actual, nosotros podemos ver a Jesús. Sin embargo, solo tenemos un conocimiento limitado de la infinita sabiduría, gloria, amor de Dios. No lo conocemos en su totalidad. No le podemos ver perfectamente en esta vida actual. Por lo tanto, no podemos ver a Dios en su totalidad. Pero Pablo promete que en ese día glorioso, cuando estemos frente a frente al Creador del universo, cuando estemos frente a la luz del mundo, no tendremos ninguna oscuridad y podremos verle a Él claramente por quién es Él. Por lo cual, mis queridos hermanos, es importante entender, ninguno de nosotros puede ver a Jesús perfectamente. Por eso necesitamos la palabra de Dios para iluminar nuestra mente, iluminar nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios que nos ayude cada día a ser transformado. Porque cada día tú y yo estamos en batalla. Cada día tú y yo debemos de menguar y dejar que la luz de Cristo crezca en nosotros. Pero ¿cómo podemos crecer? Debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, poner nuestra mirada en Él, confiar en su palabra, buscar su presencia a través de la oración. Necesitamos el uno al otro. Mis queridos hermanos, yo estoy agradecido por hermanos en Cristo que me llaman y me ayudan y me llaman por mi pecado y me ayudan a ver las cosas que estoy haciendo mal. Yo estoy agradecido por hombres y mujeres que me han ayudado en mi caminar en la fe. Yo sé que soy un pastor, Fabio es un pastor, pero los dos de nosotros somos imperfectos. ¿Por qué digo esto? Porque no ponga tu mirada en ningún hombre. La luz del mundo es Cristo Jesús. Y oren por nosotros como sus pastores, tal como nosotros oramos por ustedes. Oremos el uno por el otro. Ayudamos uno al otro. Llamamos el pecado por lo que es. No porque queremos ser mejores, sino porque queremos que la oscuridad se vaya. Y para que podamos tener la verdadera luz. Y si nosotros buscamos la presencia de Dios, si buscamos la presencia de Dios a través de su palabra, si buscamos a Dios a través de la oración, si ayudamos el uno al otro, mano a mano, escucha lo que el versículo 36 tiene que decir. Estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. En otras palabras, mis queridos hermanos, a medida que seamos transformados de adentro hacia afuera para ser más como Jesús, no seremos simplemente personas que sabemos más acerca de Jesús, sino que seremos aquellos que nos parecemos y revelaremos a Jesús con nuestras vidas y nuestras palabras a todo lo que nos rodea, como creyentes individual y colectivamente como iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo, por lo cual caminemos en la luz. Debemos pedir a Dios en esta mañana, Padre, si no te estoy viendo claramente, abra mis ojos. Ayúdame a verte a ti. Ayúdame a ver que tú eres grande. Ayúdame a ver, Padre, que no hay nadie como tú. Y probablemente hay alguien aquí que no ha tomado la decisión a seguir a Cristo. Quiero decirte hoy en esta mañana, y por favor no tome ninguna ofensa, pero estás caminando en la oscuridad y estás ciego. Y necesitas la luz de Cristo para abrir tus ojos. Pero hay muchos que pueden ver la luz, pero todavía no recibirlo. Y te quiero decir hoy, no rechaces la luz. Deja que Él entre en tu vida para cambiarte y transformarte. Tú puedes ser alguien nuevo. Tú puedes recibir su gracia y misericordia. No seas como los fariseos que creyeron que estaban bien. Tú necesitas a alguien más grande que usted a salvarte.
Tú necesitas a alguien más grande que usted para liberarte. Tú necesitas a Cristo Jesús. Y Él está aquí. Y Él está dispuesto a darte vida y darte luz y transformarte. Voy a pedir que incline sus rostros. Padre, yo ruego en este día, Señor, por aquellos que todavía no te han confiado, aquellos que no han depositado su vida en ti. Hay muchos que pueden ver tu grandeza. Solo con abrir sus ojos, ver el sol de esta mañana, ver la naturaleza, habla de ti. Habla de tu grandeza. Toda la creación testifica de lo tan grande que tú eres. Y yo ruego, Padre, y pido, Señor, que aquellos hoy en esta mañana que no te han aceptado a ti, pueden abrir sus ojos hoy en este día. Que pueden abrir sus ojos espirituales. Que pueden ver al gran yo soy, el luz del mundo, el alfa y el omega. Que pueden ver a Cristo Jesús. Y yo no sé los corazones en este hogar, pero tú sí, Padre. Y probablemente hay alguien que está pidiendo por un milagro. Hay alguien que probablemente está pidiendo por un señal. Padre, yo ruego que ellos puedan ver la cruz. Que pueden ver lo que tú hiciste en aquella cruz del Calvario. Que ellos pueden ver el señal del amor, donde tú entregaste tu vida por ellos. Y no solamente entregaste tu vida, tú resucitaste en 3 días. Y vivo estás. Y tú puedes resucitar a aquel que está muerto. Que ellos pueden verte a ti en esta mañana. Y ruego, Señor, que tú soples vida hoy, por favor. Despierte a aquel que está dormido. Levanta a aquel que está pisoteado. Restaura a aquel que está quebrado. Resucita a aquel que está muerto. En el nombre de Jesús. Quite vendas en este momento, Padre, para que te puedan verte a ti claramente. Al mismo tiempo, Padre, yo oro por tu iglesia y tu pueblo. Padre, yo oro, Señor, porque hay muchos que hemos puesto nuestras vidas y hemos declarado que tú eres Dios. Pero ayúdanos, Padre, a estar seguros que verdaderamente tenemos la luz. Ayúdanos, Padre, a reflexionar en esta mañana si verdaderamente estamos reflejándote a ti. Porque dichosos son los que escuchan y obedecen tu palabra. Hay muchos que están escuchando, pero hay muchos que también están desobediéndote a ti. Por lo cual no estamos reflejando a Cristo. Y hoy en esta mañana yo pido que tu iglesia y tu pueblo y que nosotros nos arrepentimos en este momento. Y perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por nuestra infidelidad contra un Dios que siempre ha sido bueno, contra un Dios que siempre ha sido fiel. Cada uno de nosotros hemos sido como ovejas que nos hemos descarriado. Y tú siempre has sido el buen pastor, que has venido vez tras vez y has llamado a tu oveja de regreso a casa. Pero Padre, ayúdanos a estar cerca de ti.
Quiebre algunas piernas si tiene que quebrarlo, para que no nos apartamos de ti. Ayúdanos a ser ovejas que están cerca de nuestro buen pastor. Padre, yo pido en esta mañana que tu iglesia puede verte a ti claramente. Y no solo verte, pero reflejarte a ti. Si hay ojos, Señor, que están mal, restáuralo hoy en esta mañana. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho. Y que Iglesia Emmanuel y que tu pueblo, Señor, sigamos siendo la luz de este mundo. Yo ruego, Padre, que nuestra iglesia sea una iglesia que siempre proclama la verdad. Y que siempre seamos fieles a la verdad. No solo queremos predicarlo, también ayúdanos, Señor Padre, a vivirlo. Por lo cual te doy gracias. De nuevo, te amamos, te apreciamos. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mi querido hermano.